Muy buenas, mi nombre es Antonio Cantando y en cumplimiento con una asignación que me fue dada en la materia de Fisiología y Conducta, materia la cual curso en la Universidad de Yacambú, estoy elaborando este corto video que tiene que ver con el bullying. Vamos a hablar acerca de lo que no es bullying, el bullying y una aproximación conceptual. También estaremos abordando algunas de sus características y las consecuencias que tienen para la vida de la víctima, ¿no? Como introducción, quisiera comenzar aclarando lo que no es bullying. Bullying no es cuando un estudiante se pelea con otro de una manera amistosa. Bullying tampoco es cuando un estudiante discute con otro semejante a este, tanto en capacidades académicas, intelectuales como físicas. Eso no es bullying. Una vez que diferenciamos lo que no es bullying, procedemos a estudiar lo que sí es. Bullying se refiere a una situación social de hostigamiento en la que la víctima es sometida a amenazas, a críticas, agresiones verbales y físicas y a una exclusión social por parte de uno o de más agresores. Estos a su vez se aprovechan de su inseguridad y de su incapacidad para salir de esta situación pidiendo ayuda. También el bullying se puede definir como un fenómeno de agresividad injustificada hacia alguien que se presenta en mayor o menor nivel. Lo curioso del caso es que sea en mayor o en menor grado, sigue siendo una agresividad que acarrea distintas consecuencias para la vida de ambos. Para la víctima acarrea un deterioro psicológico de la personalidad y para el agresor o los múltiples agresores, dependiendo del caso, acarrea un deterioro moral. Muy bien. Algunas situaciones en las que el bullying se presenta, por ejemplo, es cuando dicen cosas mezquinas o desagradables de una persona, cuando se les llama por nombres molestos, hirientes o irresponsables, cuando se cuentan mentiras o rumores sobre una persona, cuando un estudiante está siendo repetidamente agredido por otro o por un grupo, o cuando se le golpea, se le patea, se le empuja o se le humilla. Ahora bien, existen diversas características del bullying. Una de las características es cuando una víctima indefensa es atacada por uno o varios agresores, ya lo hemos aclarado anteriormente, con una intencionalidad mantenida para perjudicarle. Otra de las características del bullying es cuando existe una desigualdad de poderes, cuando una víctima es débil y los agresores son más fuertes, tanto en posición social como en características físicas, como en características psicológicas o académicas. Una de las cosas que también caracteriza el bullying es la persistencia de la agresión en la relación de dominio o sumisión que ha de ser prolongada por un periodo extenso de tiempo. Ahora bien, el bullying se presenta de 4 maneras: el físico, el verbal, el psicológico o el social. El físico es cuando existe un maltrato directo hacia el cuerpo de la víctima o hacia sus pertenencias. El verbal es cuando se inventan burlas, calumnias y falsos rumores sobre la víctima. Generalmente esta es la clase de bullying más frecuente. El bullying psicológico es cuando minan la autoestima y fomentan la inseguridad en la víctima. Cabe destacar que el bullying psicológico se presenta en todas las clases de bullying. Por último, el bullying social es cuando la víctima es aislada y no se le permite relacionarse con sus compañeros. Ahora muy bien, procedemos a abordar algo muy importante en este tema, que son las consecuencias que genera el bullying en la vida de las personas que lo han padecido. Las consecuencias se pueden dividir en consecuencias psicológicas y en consecuencias fisiológicas. Las existen de ambas índoles. Las consecuencias psicológicas son un bajo rendimiento académico y por consiguiente fracaso escolar, ansiedad, depresión, un sentimiento prolongado de culpabilidad, autoconcepto negativo, baja autoestima y un autodesprecio bastante característico. Las personas también carecen de asertividad, ya que no pueden diferenciar lo bueno de lo malo, lo pasivo de lo agresivo y por ende tienden a no buscar ayuda. Pueden padecer terror, pánico, una distimia que tiene que ver con alteraciones en el estado de ánimo, como tristeza o depresiones, o una autólisis, que son ideaciones de suicidio. Cabe destacar que los suicidios se han presentado en casos extremos del bullying. Pueden tener inseguridad, alteraciones de la conducta, conductas de evitación, introversión, timidez, aislamiento social y vivir en soledad.
así como nerviosismo y pesadillas. Pueden desarrollar baja inteligencia emocional, es decir, no tienen dominio o no saben administrar sus emociones de manera que éstas no afecten negativamente en su conducta. Pueden padecer el síndrome de estrés postraumático y los característicos flashbacks, que son recuerdos de experiencias traumáticas que haya tenido una persona, así como también manifestaciones neuróticas. Como vemos, las consecuencias fisiológicas son muchas y si no se tratan debidamente pueden llegar a ser muy graves para la vida de la persona que ha padecido el bullying. Ahora bien, las consecuencias fisiológicas, entre las más destacadas tenemos somatizaciones diversas, como por ejemplo dolores de cabeza, dolores de estómago o de tripas, el descontrol de esfínteres, insomnio, falta de apetito, enuresis, vómitos, tartamudeo y un malestar generalizado. Pueden fingir dolencias para evitar ciertas situaciones en diversos entornos. En algunos momentos pueden llorar y manifestar un cierto dolor físico, pueden presentar irascibilidad, momentos de ira o de rabia contenida, pueden padecer hambre producto de que se quedan sin sus pertenencias debido a las agresiones de los individuos que le causan el hostigamiento, pueden presentar señales de agresión física, como por ejemplo moretones, raspones, rasguños o ropa rasgada debido a todo el maltrato al que han sido sometidos. Ahora bien, quisiera abordar brevemente algunas recomendaciones que se pueden hacer a las instituciones educativas con respecto al bullying. Lo primero es que es imprescindible la elaboración de normas de convivencia y programas de intervención en caso de que se presente el bullying. Si hay sospechas o indicios de que se está presentando algún caso, lo más recomendable es abordarlo lo antes posible, dando la ayuda necesaria tanto a la víctima como al agresor para evitar que se convierta en un posterior delincuente. Asimismo, es establecido por la ley, sobre todo por la protección de niños y adolescentes, la orientación para ambos casos y para los padres o representantes de los estudiantes. También las instituciones deben proveerle a los alumnos ambientes cordiales, satisfactorios, que resulten agradables, en donde el aprendizaje sea un incentivo para los mismos, en donde se promueva una sana convivencia y una sana comunicación, permitiéndoles a cada uno un equilibrado desarrollo de las relaciones interpersonales dentro del aula de clases. Esta fue toda mi intervención, espero que les sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias de antemano.